Hola mis estimados y estimadas del Instituto 19. Vamos a continuar. La intención de este video es un poco eh, retraer todo aquello que vimos en el último Zoom, fundamentalmente para todos aquellos que no estuvieron, y ampliar un poquito más. La idea de hoy es estudiar la teoría que se dio a llamar estructuralista, cuyo origen podemos encontrar en la CEPAL, es decir, la escuela cepalina. Estructuralista, bueno, porque se aboca a la estructura, es decir, la estructura productiva, económica y social de una sociedad, de un país. Cabe destacar que esta teoría se enfoca en Latinoamérica, que algunos de los exponentes más importantes fueron Raúl Prebisch, Celso Furtado, entre otros. Lo que se propone básicamente esta teoría es estudiar las estructuras productivas de los países de esta parte del mundo en el contexto internacional, en el contexto del comercio internacional. Y a partir de allí se dedujo que estos países, digamos, denominados países periferia o países, llamémosle, en vías de desarrollo, se encontraban insertados a nivel mundial en la división internacional del trabajo desde una posición, digamos, llamémosle desfavorable, subordinada o vulnerable, ¿no? Argentina ya había, digamos, después de la década del 30, su modelo agroexportador había caducado, un poco a la fuerza por el contexto internacional, por los sucesos de las guerras mundiales. Digamos, de forma quizá un tanto improvisada, había implementado un modelo de industrialización, traccionado fundamentalmente por algunas filiales de transnacionales estadounidenses, ¿no? Insertadas en la industria textil, alimentos, etc. Bueno, retomamos. Prebisch de alguna manera denota que en los años fines de 40, más década del 50, lo que hay es que estos países llamados periféricos se encontraban en una posición desfavorable para con los países denominados centro. Es decir, el comercio mundial, aquel comercio que nos había hablado David Ricardo, que traería prosperidad a todos los países del mundo siempre y cuando este comercio fuese libre, no era tan así. Digamos, la brecha entre los países ricos y pobres no se había acercado. Todo lo contrario, se había hecho se había extendido, se había ampliado esta brecha, ¿no?, entre países centro y países periferia. Lo que marcó Prebisch fue que, digamos, el comercio mundial le era desfavorable, en particular a la Argentina y en general a los países de Latinoamérica. Es decir, a ver, por ejemplo, Argentina necesitaba exportar, por ejemplo, 1000 toneladas de trigo para necesitaba exportar 1000 toneladas de trigo para importar un tractor, por ejemplo, en el año 55. En el año 60 ya necesitaba 10.000 toneladas de trigo para importar mismo tractor. O sea, lo que vio Prebisch fue que hubo una tendencia al deterioro en ese comercio que había imaginado David Ricardo, donde Argentina se encasillaba a nivel internacional, en la división internacional del trabajo, como un proveedor de materias primas en el marco de un modelo primario exportador. Bueno, esto le era claramente desfavorable. La CEPAL proponía que, digamos, la teoría ortodoxa, llamémosle liberal, emanada de las escuelas que ya venían de Adam Smith, Ricardo, en fin, no le iba a conducir, no era el camino adecuado para el desarrollo. Digamos, se entendía que era como un orden natural pasar de subdesarrollo a desarrollo por vía de mercado. La CEPAL contraargumenta eso y dice no es tan así. Digamos, esta estructura es claramente esta estructura productiva en donde los países latinoamericanos se insertan como proveedores de materias primas o productos sin valor, no los conducen hacia ese progreso y a ese desarrollo. Es decir, a alcanzar esos indicadores o parámetros de desarrollo que se evidenciaban en los países, justamente centro de desarrollo. Alto PBI per cápita, altos niveles
competitivos, altos salarios reales, productividad, estructuras productivas que estaban cercanas a las fronteras tecnológicas, etc. Todo lo contrario. El orden natural del libre mercado no iba a conducir al desarrollo para estos países del Cono Sur, por lo cual había que industrializar. Esa era la clave. Esa era la llave para alcanzar el proceso conducente al desarrollo para los países de Latinoamérica, es decir, industrializar esas estructuras productivas. Argentina lo hizo, sí. Argentina comenzó tarde, me atrevo a decir que sí. Argentina entendió que el modelo agroexportador estaba caduco hacia, me animo a decir, mediados de la década del 30, fines de la década del 30, después del Pacto Roca-Runciman, después de que Inglaterra le cerrara las puertas para centrarse en sus excolonias. Entonces Argentina, hacia mediados de la década, inicio de la década del 40, inicia un proceso de industrialización un tanto improvisado, un tanto no planificado en algunos sectores, y que luego ya hacia mediados y fines de la década del 40 tomaría un sendero más planificado y más organizado, ya con el primer peronismo. Así que bueno, resumiendo, estructuralismo, estructuras productivas, CEPAL, industrializar era la llave. Estoy tirando algunas palabras claves. Industrializar era la llave para el desarrollo. No así era el libre mercado. El libre mercado no era conducente al desarrollo para estos países del Cono Sur. Era necesaria una nueva teoría creada aquí, desde el sur para el sur, no importando una teoría que no conduciría al desarrollo. Y tomando como ejemplo a un economista surcoreano que se llama Ha Jung Chang, en su obra llamada Patear la escalera, este economista surcoreano dice, bueno, que los países centro, los países desarrollados, digamos, alcanzaron esa posición cerrándose o empleando el proteccionismo, recetas que luego le negarían a los países en vía de desarrollo para justamente alcanzar su sendero de desarrollo y progreso, ¿no? Una suerte de que haz lo que yo digo más no lo que yo hago, ¿no? Bueno, mis estimados y estimadas, volveremos a retomar este tema en próximos videos. Chau, chau.